hablarles sobre la norma internacional, la NIA 240. Esta habla sobre la responsabilidad del auditor con respecto a fraude en los estados financieros. La NIA nos menciona que existe un error y existe un fraude. El error puede ser intencionado y este no lleva ninguna intención, mientras que el fraude es intencional. Este puede ser de acción derivada y lleva a un engaño hacia los estados financieros. El fraude se puede presentar tanto interna como externamente. Y algunos ejemplos de fraudes puede ser por alguna manipulación, alteración, falsificación, no solo tanto en los datos que tenemos, sino también en los que se preparan antes, que son como base para realizar los estados financieros. También existe fraude cuando hay una manipulación inadecuada de los activos. La norma internacional 240 nos tiene unas definiciones sobre el fraude y nos menciona que es un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección y los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o bien terceros que conlleven la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ya sea ilegal. También tenemos los factores de riesgo del fraude. Son hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo, elemento o presión para cometer fraude o que proporcionen una oportunidad para cometerlo. La norma bien nos dice que nos identifica, ya que podemos identificar como auditores el fraude, pero también nos proporciona ciertos lineamientos en el cual nosotros vamos a identificarlos. O bien podemos identificar fraudes atrás que vienen o que van a poder llevar lo que conllevan a un fraude. Para identificar podemos aplicar diferentes métodos o técnicas en el cual podemos ampliar nuestras muestras. Y también, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? También hablamos sobre una solicitud de información del abogado del cliente. Esta es una carta en la que vamos a solicitar la información al abogado del cliente es un medio por el cual principal en los que nos ayuda a corroborar la forma legal. El contador público también debe obtener evidencia del departamento legal de la empresa o de su abogado interno. Sin embargo, cualquier evidencia obtenida del abogado interno no sustituye a aquella que se rehúse a dar el abogado externo. Esta solicitud para el abogado va a identificar específicamente la naturaleza de las razones de cualquier limitación que hubiera tenido y esta contestación no será necesario también sobrepreguntar asuntos que no consideren de importancia, siempre y cuando como el contador y el cliente hayan llegado a un acuerdo mutuo y ambos tienen que ponerse limitantes importantes. La respuesta del abogado debe también cubrir el periodo comprendido entre la fecha del balance y la fecha en que está estimada la finalización del trabajo del contador. Debe de presentarlo a las oficinas del cliente. Gracias. Las limitaciones en el alcance de la respuesta. También tenemos que el abogado puede limitar su respuesta a los asuntos que haya dado considerado en atención a la forma de consulta legal o alguna representación. Igualmente, un abogado puede limitarse a responder sobre aquellos asuntos que se consideren importantes, ya sea individual o colectivamente, que afecte a los estados financieros. En la negativa del abogado puede proporcionar la información requerida en una carta o verbalmente se considera como una limitación en el alcance del auditor suficiente para impedir la expresión de una opinión con salvedad. Yo les voy a hablar sobre los efectos por considerar en los estados financieros. Los responsables del gobierno de la entidad y la dirección son los principales responsables de la prevención y detección del fraude. Es importante que la dirección, supervisada por los responsables del gobierno de la entidad,
pongan gran énfasis en la prevención del fraude, lo que puede decir las oportunidades de que éste se produzca, así como en la disuasión de dicho fraude, lo que puede persuadir a las personas de no cometer fraude debido a la probabilidad de que se detecte y se sancione. Esto implica el compromiso de crear una cultura de honestidad y comportamiento ético, que puede reforzarse mediante una supervisión activa por parte de los responsables del gobierno de la entidad. La supervisión por los responsables del gobierno de las influencias inadecuadas sobre el proceso de información financiera, tales como intentos de la dirección de manipular los resultados con el fin de influir en la percepción que de ellos y de la rentabilidad de la empresa tengan los analistas. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir de que los efectos que debemos considerar en los estados financieros deben de venir desde el momento en que se está formando toda la información para ser presentada, que esta justamente debe ser examinada por todos los directivos de la entidad, como dice que son importante que la dirección determine y detecte antes de tiempo que si se está o no cometiendo algún fraude. La siguiente, por favor. Y los efectos por considerar en el dictamen del auditor. El auditor debe de examinar el control interno establecido en la entidad. Debe de evaluar la suficiencia del marco contable para preparar y emitir información financiera. Determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría que incluyen pruebas de control y sustantivación de saldos. Revisar las tecnologías de información que capturan, registran, procesan y emiten información financiera. Realizar procedimientos imprescindibles que aseguren que el error material ha sido analizado de manera general en la entidad. Investigar y analizar las transacciones con partes relacionadas. La omisión de revelaciones en los estados financieros se considera una limitación en el alcance del auditor. Indagar con los responsables de la dirección de la entidad sobre su conocimiento y exposición del riesgo de fraude e investigar si el control interno establecido permite mitigar el riesgo de fraude. ¿Qué quiere decir? Es cierto que el auditor no va enfocado a detectar directamente un fraude, pero puede que dentro del proceso de la auditoría él encuentre algún fraude que se esté dando dentro de la entidad y ya esto lo tiene que comunicar a la dirección como parte de su procedimiento de auditoría. Gracias.